¿Ya se escucha y se logra ver la proyección? Hola, hola. Vamos a esperar un momento a ver si se unen más compañeros. ¿Ya me logran escuchar? Sí, la escucho, maestra. Gracias. Muy bien, continuamos. Ahora, vemos prácticamente una vez más una parábola con un vértice en el origen. Vemos que la parábola toca el punto 0,0, pero ahora esta parábola está abierta hacia la izquierda. Las ecuaciones cambian ligeramente. ¿Qué es lo que pasa ahora? El foco se encuentra en el punto A,0. La distancia del vértice al foco viene siendo el valor absoluto de A. El eje de la parábola o el eje focal es y igual a 0. La directriz es x igual a menos A. El punto L sigue esta fórmula. El punto R sigue esta otra. La longitud del ancho focal es 4 veces el valor absoluto de A. Aquí me faltaron las barras de valor absoluto. El parámetro es igual a 2 veces el valor absoluto de A. Cambian los valores de dominio y de rango, sinceramente. ¿Qué es lo que pasa con el dominio? En la diapositiva anterior veíamos que el dominio permitía todos los valores mayores o iguales que 0, es decir, todas las x positivas. Vemos que de aquí se abre hacia la derecha. ¿Qué pasa ahora con esta parábola? Esta parábola se abre hacia la izquierda y por lo tanto los valores que permiten el eje X tienen que ser menores o iguales que 0. No puede admitir ningún valor positivo porque su vértice está en el punto 0,0 y está abriendo hacia la izquierda. En el rango, los valores son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque la parábola va a seguir abriendo tanto en los positivos como en los negativos. Entonces tenemos que el rango sería todos los elementos de los números reales. Todos los números que existen, positivos y negativos. Nuevamente, realizamos un ejercicio, pero ahora para encontrar los valores de una parábola que tiene la ecuación ordinaria y al cuadrado es igual a menos 32x. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que tenemos un signo negativo. Entonces, en las parábolas abiertas hacia la izquierda, tenemos números negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, hacemos una igualdad entre esta ecuación ordinaria y la forma real de la ecuación ordinaria. Decimos que y al cuadrado es igual a 4 veces el valor a x. Y por otra parte, y al cuadrado es igual a menos 32x. Igualamos este de aquí con este de aquí. 4 veces ax es igual a menos 32x. Ahora tenemos que despejar la letra A, esta de aquí. Para ello quitamos el 4 y quitamos la x también. Al momento de quitarlos, vamos a pasarlos al otro lado de la igualdad, pero con signo contrario. No, perdón, con signo contrario no, con operación matemática contraria. Contrario a la multiplicación, pasa la división. Bajamos la letra A y bajamos el menos 32x.
El 4 está multiplicando a la letra A, pasa dividiendo. La letra X está multiplicando, pasa dividiendo también. La letra X se elimina con la letra X. Este de aquí se va con este de aquí. Y solamente realizamos la división. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 32? 8. Muy bien. Leyes de los signos. Menos entre más. Menos. Menos. Muy bien. Entonces decimos que el valor de A es igual a menos 8. Una vez que encontramos A, va a ser más fácil trabajar la sustitución. Solamente sustituimos en cada fórmula. ¿Cuál sería la coordenada del foco? Menos 8,6. Muy bien. La longitud del ancho focal. 4 por menos 8. ¿Ok? ¿Cuánto es 4 por menos 8? Menos 32. Muy bien, menos 32, pero si se fija, está en barras de valor absoluto. Entonces solamente nos quedamos con el número 32. El menos no nos interesa, porque el valor absoluto le quita ese valor. Muy bien. El parámetro sería 2 veces el valor de A. Decimos, valor absoluto de 2 por menos 8. ¿Cuánto es? 16. 16. Positivo, muy bien. Las coordenadas L y R. ¿Cuál sería la coordenada en L? Menos 8. Muy bien, Menos 16. muy bien. Menos 8, menos 16. ¿Y cuál sería la coordenada en R? Es menos 8. Muy bien, 16. perfecto. Menos 8, 16. Muy bien. ¿Dudas sobre cómo se obtuvo alguno de los elementos? Maestra, ¿por qué en el R es 16 y en el L es menos 16? Ok, ahí va. Voy a duplicar diapositivas, permítame. Vamos a realizar paso por paso lo que se hizo aquí. Sabemos que la letra A tiene el valor de menos 8. Eso ya lo calculamos en el paso anterior. Si A vale menos 8, ¿cuánto vale 2A? 2 veces A sería igual al número 2 que multiplica el valor de menos 8. Y entonces diríamos, multiplicamos signos. Más por menos, Menos. muy bien. 2 por 8, 16. excelente. Vamos a hacer ahora el de menos 2A. Menos 2A va a ser igual a menos 2 y en la sustitución ponemos el menos 8. Menos 2 por menos 8. Multiplicamos signos. Decimos menos por menos. Positivo. Muy bien. 2 por 8. 16. Muy bien. Entonces,
Ya que hicimos esto, podemos sustituirlo más fácilmente. L viene siendo el valor de la letra A, que viene siendo este de aquí, menos 8. Coma, 2 veces el valor de A, ya lo calculamos, menos 16. En el caso de la letra R, tiene esta otra fórmula. La letra A, que vale nuevamente menos 8, y tenemos menos 2 veces el valor de A, que de aquí podemos deducir que es 16 positivo. Y entonces tendríamos menos 8,16. De ahí salieron las coordenadas de L y de R. ¿Se entendió un poquito más? Sí, maestra, muchas gracias. Al contrario, Lucero. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos la parábola vertical. Cuando hablamos de una parábola vertical, la ecuación ordinaria cambia un poquito. Veíamos anteriormente que en la parábola horizontal teníamos ecuación ordinaria y al cuadrada es igual a 4ax. Pero ahora en la vertical tenemos x al cuadrado es igual a 4 veces a por y. Entonces, esa es una de las diferencias que encontramos. Nuevamente, aquí podemos encontrar las fórmulas para el vértice, el foco, distancia focal y cada uno de ellos. Pero también podemos encontrar cómo cambian los valores del dominio y del rango. Si recuerdan anteriormente en el rango teníamos y elemento de los reales y en la x veíamos mayor que 0 o menor que 0 y ahora están al revés. ¿Por qué? Nuevamente tenemos la parábola que parte del vértice 0,0. Aquí está. En este caso, si nosotros continuamos con esta parábola, sigue extendiéndose hacia arriba. Es decir, que ahora los valores que están creciendo son los que están en el eje Y. Por eso decimos que en los valores permitidos para la letra X, la X puede ser elemento de los reales. ¿Por qué? Porque puede crecer tanto a la derecha como hacia la izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa con la letra Y? La Y solamente va a crecer hacia arriba, es decir, con los valores mayores o iguales que 0. En ningún momento nuestra parábola va a estar por acá abajo. Por eso hablamos de que cambian los dominios, el dominio, perdón, y el rango de la parábola. Pero de forma análoga podemos realizar un ejercicio. Nos piden en este caso encontrar los elementos de una parábola si se sabe que la ecuación es x al cuadrado igual a 16. Y aquí tenemos la ecuación ordinaria de este tipo de parábola. Decimos que 16y es igual a 4 veces el valor de a que multiplica y. Nuevamente nos interesa encontrar el valor de la letra A. Entonces despejamos, quitando todo lo que le estorba. En este caso la letra y el número 4. Operaciones contrarias. Decimos 16y es igual a la letra A. Este 4 multiplica, su contrario es la división. Esta y multiplica a la letra A, su contrario es la división. Y hacemos la división. 16 entre 4. 4. Muy bien. La letra y con la letra y se va. Y nos queda que el valor de la letra A es igual a 4. Ya hicimos la parte algebraica, solamente sustituimos. ¿Cuál es la coordenada del foco? 0,4. Muy bien. La longitud del ancho focal.
Decimos 4 por 4. 16. El parámetro P es 2 veces el valor de A, 2 veces 4, 2 por 4. 8. 8. Muy bien. ¿Cuál sería la coordenada del punto L? 8, Muy bien, 4. muy bien. ¿Y coordenada del punto R? Menos 8,4. Excelente. Muy bien. Si queremos encontrar la ecuación de la directriz, sería y igual a menos A. ¿Cuál sería la ecuación de la directriz entonces? Ahí se multiplica el signo del, por ejemplo, aquí en este caso la es positiva, se vuelve negativa. Entonces, Correcto. Entonces sería y igual a menos 4. Muy bien. Esa sería la ecuación de la directriz. Nuevamente vamos a ver cómo queda una parábola con estas características. Eje Y, eje horizontal, X y Y. ¿Ok? Nos dice que el foco está en 0,4, punto 0,0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ok. Trazamos el primer punto, el punto que corresponde al foco. Coordenada 0,4. Estamos en el punto 0 en X. En Y nos desplazamos hacia el número 4. Y aquí tenemos nuestro foco. Ahí está. El foco de esta parábola. Nos dice que el punto L es 8,4. Entonces continuamos. 4, 5, 6, 7, 8. En el eje X avanzamos hacia el 8 y 4 unidades hacia arriba. Estaría más o menos por aquí. 8,4. Punto L. El R está en menos 8,4. Lo vemos aquí. En el eje X, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Ok? Avanzamos en el eje X hacia el menos 8 y 4 unidades arriba. Menos 8,4. Ahí está. Sabemos que es una parábola con vértice en el origen, 0,0. Aquí está. LR, foco, vértice. Y sabemos también que la directriz es el punto Y igual a menos 4. En X no hay movimiento. En la Y nos desplazamos hacia el menos 4. Y ahí trazamos una línea recta. Ahí está. Esta sería la directriz. Ahora sí, unimos los puntos, la letra R con el vértice con la letra L.
tratando de que nos quede la forma curva. Ahí está. Y este vendría siendo el bosquejo de nuestra parábola. ¿Hasta ahí alguna duda sobre cómo se trazó la parábola? No, maestra, gracias. Muy bien, gracias a usted, Dalia. Ok, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parábola cuando abre hacia abajo y tiene su vértice en el origen? Nuevamente, los valores más cambiantes se dan en el dominio y en el rango, sobre todo en el rango, ya que en la anterior, el rango nos permitía los valores positivos de y. Ahora nos permite solamente los valores negativos en y. Vemos que la parábola está hacia abajo. Continúa abriéndose hacia abajo. Nuevamente tenemos las fórmulas en las cuales no vemos tanta variación y de acuerdo a ello, pues se tienen los puntos. Aquí nos habla de una parábola. Nos piden bosquejar lo mismo que ya hicimos acá. Bosquejar la parábola cuyos elementos son x al cuadrado igual a menos 8y. Desde aquí, desde la ecuación ordinaria, nosotros nos podemos dar cuenta de si es una parábola horizontal o vertical. En este caso, viene siendo una parábola vertical. Nos habla de que el foco está en el punto de 0,-2. Los puntos L y el punto R se ubican en menos 4,-2 y 4,-2. Vamos a graficar esta parábola. Déjenme recorto aquí un poquito el plano. Ahí está más visible. ¿Ok? El foco está en el punto 0,-2. 0 con -2. Aquí está. Tenemos el foco. La coordenada L está en menos 4,-2. En X avanzamos hacia el menos 4. Y una vez que llegamos ahí, en la Y hacia el menos 2. Aquí está. Este es el punto L. Trazamos ahora el punto R. 4 en X menos 2 en Y. Nos movemos hacia el 4 y a partir de ahí, 2 en el eje de la Y. Aquí está. L y R. El vértice de esta parábola está en el punto 0,0. Ecuación de la directriz, y es igual a 2. Aquí está la directriz. Ahí se ve más o menos. Déjenme lo remarco. Y igual a 2. Muy bien. Unimos los puntos de nuestra parábola. Y tenemos una parábola vertical abierta hacia abajo. El signo negativo nos da indicio de que está abriendo hacia abajo. ¿En dónde? En el eje Y. Entonces, de esa forma, a partir de la ecuación de la parábola, también podemos deducir si la parábola es horizontal o vertical.
si la parábola es positiva o negativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera que la ecuación de la parábola es y al cuadrado igual a 20x? ¿Sería una parábola horizontal o vertical? ¿Ok? Sería una parábola horizontal. ¿Cómo lo sé? Porque si se fijan, aquí tenemos la letra X. Es decir, que la parábola estaría ya sea para acá o para acá, abriéndose o recorriendo el eje X. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde estaría abierta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Como el 20 es positivo, estamos hablando que la parábola estaría abriendo hacia la derecha, es decir, en sentido de los números positivos. No sé cuál sea la gráfica exacta, pero podríamos verla más o menos con esta forma. ¿Qué pasaría entonces si tuviera la ecuación ordinaria x al cuadrado es igual a 32y? ¿Qué tipo de parábola sería esta? ¿Vertical u horizontal? La letra Y nos indica que estamos hablando de una parábola vertical, que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo sé si abre hacia arriba o hacia abajo? Por el valor del 32. El 32 es positivo, los números positivos están hacia arriba, entonces estaríamos hablando de una parábola con esta forma. Entonces, analizando la ecuación ordinaria, podemos descubrir cómo se avanza o cuál es la trayectoria regular de la parábola. Vamos a continuar. También esta semana conocemos por primera vez lo que es una traslación de ejes. Hasta ahorita habíamos realizado ejercicios en los que la parábola tenía su vértice en el punto 0,0. Pero hay ocasiones en las que no podemos tener el vértice en el punto 0,0. Y para ello se ha hecho lo que se conoce como una traslación de ejes. ¿En qué consiste? Consiste en desplazar los ejes coordenados en el plano a una posición diferente, de forma tal que los nuevos ejes sean respectivamente paralelos a los ejes originales, y con la dirección en un mismo sentido. Eso es como quien dice la definición. Pero ¿qué es lo que pasa? Prácticamente la traslación de ejes nos habla que se mueve el plano cartesiano. En lugar de estar como estaba ahorita con el vértice en el punto 0,0, lo que se hace es mover el plano cartesiano de forma que ya no nos queda la figura sobre el vértice 0,0, sino que la figura tiene un nuevo vértice. Aquí, por ejemplo, observamos que tenemos un valor en X diferente a 0. ¿Cuál es la coordenada en X? Vemos que tenemos el punto 5. Y en el eje Y tenemos el valor de -4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vértice de la parábola está en el punto 5, -4. De eso nos habla la traslación de eje, que la parábola no se encuentra ubicada en el punto 0,0. Maestra, ¿qué criterios va a tener para trasladarla? ¿Simplemente moverla y ya o cómo? Sí, por lo regular nos van a estar diciendo, encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice se encuentra en el punto
7, menos 2. Realmente nosotros no vamos a moverlo al azar, sino que el mismo problema nos va a indicar, cuál viene siendo el vértice de esta figura. Vamos a imaginar que a lo mejor tú tienes un terreno muy grande y sobre ese terreno, pues quieres hacer, no sé, a lo mejor que quieres hacer una figura y ¿qué es lo que haces? Te desplazas en el terreno de tal forma que tu eje central o tu punto de partida no viene siendo principalmente el centro del terreno, sino que está por un lado. Entonces ahí se estaría viendo o se estaría hablando de una traslación de eje, dependiendo de nuestro punto de partida. Y como tal, pues hablando de la parte algebraica o matemática que vamos a estar estudiando nosotros, el mismo problema nos va a ir indicando. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Gracias a usted. Continuamos. ¿Qué es lo que pasa cuando el vértice se encuentra fuera del origen? Al vértice se le conoce como punto H, K, con esas coordenadas. Aquí están. Estas son las coordenadas. Y nos dice que el eje focal es paralelo al eje X. Cuando teníamos una parábola con vértice en el origen, lo que veíamos es que la parábola estaba sobre el eje X o sobre el eje Y. Perdón, el eje focal de la parábola estaba sobre el eje X o el eje Y. Aquí, por ejemplo, en este dibujo, el eje focal venía siendo una línea recta que pasa por el vértice y el foco. Y quedaba exactamente sobre el eje Y. Y en la parábola horizontal que dibujamos, esta que tenemos aquí, el eje focal nuevamente debe de pasar por el vértice y por el foco. Entonces, quedaba exactamente sobre el eje X, el eje focal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Al momento de realizarse una traslación de ejes, el eje focal es paralelo al eje X. ¿Qué quiere decir? Imagínense, aquí en esta misma figura, bueno, en esta otra figura, imagínense que hiciéramos una traslación de ejes, que moviéramos este eje por acá. Si se fijan, el eje ya está por encima de esta línea. Entonces decimos que esta línea que traza en verde es paralela al eje X, al eje horizontal, en este tipo de parábola. Entonces, esa es una de las características que podemos distinguir. ¿Qué más podemos decir? En la ecuación de la parábola también va a cambiar. La ecuación ordinaria ahora sigue esta descripción. Y menos k al cuadrado es igual a 4 veces el valor de a por x menos h. Lo que hicieron es prácticamente agregarle los valores del vértice en esta parte de aquí. Eso es lo que hicieron. Ubicamos que el vértice está en el punto H, K. Si el foco está a la derecha del vértice, entonces A es mayor que 0 y la parábola abre a la derecha. Si el foco está a la izquierda del vértice, A es menor que 0 y la parábola abre a la izquierda. El parámetro A es igual a la diferencia entre la abscisa del foco menos la abscisa del vértice. El foco sigue la fórmula H más A, K. La longitud del eje focal sigue siendo la misma, 4 veces A, y el parámetro sigue siendo 2 veces el valor de A. Eso para una parábola con vértice en H, K. La directriz tiene la fórmula X es igual a H menos A. Las coordenadas del lado recto son H más A, 2A y H más A, menos 2A. El dominio son todas las X menores o iguales que H. Si A es menor que 0 o X mayores o iguales que H si A es mayor que 0. Ese vendría siendo el dominio.
Vamos a dibujar nuevamente un plano cartesiano. Ok. Aquí tenemos el plano cartesiano. Vamos a imaginar que esta curva es una parábola. Está medio chueca, pero bueno, se entiende. ¿Ok? Y vamos a suponer que el vértice es este punto que tenemos aquí. Vértice. Entonces, nos habla del valor del dominio. Todos los valores posibles de X. ¿Qué pasa con esta parábola? Si se fijan, tiene su vértice en el punto 4, en X. Aquí está el número 4. Y aquí tenemos el vértice. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir todos los valores desde 4 en delante. Todos los valores mayores o iguales que 4. X mayores o iguales que 4. Hablando del dominio. En el rango, la parábola va a seguir abriendo de forma infinita, de tal forma que el rango va a ser elemento de los reales, todos los positivos y todos los negativos en el eje Y. En algún punto va a tocar incluso el número 0. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si la parábola está abierta hacia el otro lado. Vamos a suponer que el vértice de esta parábola está aquí. En X vale menos 3. Aquí se ve poquito. Ok, entonces, en el dominio, en los valores permitidos para X, esta parábola no va a tocar los valores mayores que menos 3. Tienen que ser exclusivamente menores o iguales que menos 3. Ese viene siendo el dominio. Todas las X menores o iguales que menos 3. Y en su rango, nuevamente la parábola hablamos que estaría abriendo, que estaría continuando. Por lo tanto, el rango sí va a permitirnos todos los números reales. Y es tal que pertenece a los números reales. Esa es otra de las características de esta parábola. Ok, ahorita queda 1 minuto 50 y tantos segundos. Nuevamente finalizo esta sesión para continuar con la clase. Ya falta poquito. Volvemos a ingresar en el mismo enlace, por favor. Muy bien. Nos vemos en un instante. Gracias.